Muchas gracias, Paula, y muchas gracias a todos vosotros por, por estos minutos que nos vais a dedicar. La idea de esta sesión es contaros un poquito, bueno, pues la problemática de cobranzas que conocéis todos vosotros y un approach, ¿no? Que nosotros, bueno, pues estamos teniendo en el mercado y que nos está funcionando bastante bien, pues porque lo conozcáis y lo podamos debatir un poco, ¿no? Os pido disculpas porque no tengo la cámara, no sé por qué. Hay algo en mi laptop que no debe estar funcionando o entre mi laptop y el Zoom tienen algún tipo de problema, ¿no? Porque la cámara parece estar encendida, pero entiendo, Paula, que seguís sin verme, ¿no? Ok, si os parece, hemos preparado un pequeño deck, vamos a ir a través de él. La idea es que para las y media lo hayamos completado más o menos y a partir de ahí pues tengamos 10-15 minutos en donde si tenéis preguntas, cuestiones o comentarios, pues podemos debatirlo un poco entre todos, ¿no? Em, ¿Quiénes somos? Si os parece, os cuento brevemente quiénes somos y qué hacemos. Nosotros somos una compañía multinacional americana con presencia básicamente en los 5 continentes, con cientos de bancos trabajando con nosotros, ciento y pico bancos, también muchas fintechs, etcétera. Y nos dedicamos no a muchas cosas, pero a las cosas que nos dedicamos intentamos hacerlas bien, ¿no? Estamos muy enfocados en el mundo de la gestión de decisiones, aplicando bueno, pues desde analítica avanzada hasta inteligencia artificial y toda una serie de sistemas y arquitecturas eh, que tenemos, digamos, disponibilizadas tanto en premises como de forma cloud en la nube, ¿no? Es un poco quiénes somos. Tenemos presencia, obviamente, en Estados Unidos, tenemos presencia en Latinoamérica, tenemos presencia en Colombia, tenemos presencia en Europa, en África y también tenemos oficinas en Asia un poco para cubrir aquella zona, ¿no? Aquella parte. ¿Quiénes trabajan con nosotros? Bueno, pues como decía, un montón de entidades financieras, fintechs, bancos, etcétera. Y por daros algún ejemplo de territorios cercanos a Colombia, bueno, pues el Grupo Santander, por ejemplo, es uno de nuestros grandes clientes a nivel mundial. Ellos tienen nuestra tecnología en prácticamente todos los países en los que operan, también en Latinoamérica, o Cuscatlán, o Citibank, o este tipo de compañías. Y luego también tenemos una serie de fintechs y compañías más pequeñitas, ¿no? Financieras más pequeñas, etcétera, también por la zona. Eso es una de las, digamos, ventajas que tiene en nuestra arquitectura y nuestras soluciones que pueden funcionar con la misma funcionalidad desde una pequeña compañía hasta un banco con 50 o 60 millones de clientes, ¿no? Y la funcionalidad es la misma y lo que hay que hacer, es decir, la capacidad de escalar pues es cuasi inmediata, ¿no? Nos vamos a centrar en esta sesión en toda esta parte de la morosidad, que entiendo que es morosidad en ascenso, eh, lo que queremos decir con el título. Y bueno, ¿qué os voy a contar aquí que vosotros no sepáis, ¿no? Después de todo el tema del COVID, tanto aquí en Europa como en Latinoamérica, como en otras partes, ¿no? Pero digamos que desde la región se configura un poco entre España y Latinoamérica, la que estamos hablando ahora. Y bueno, pues esto ha ido cada vez más en ascenso, pues la economía pues también va como va y la inestabilidad tanto económica como política pues sigue ahí, ¿no? Y eso sí que es cierto que en los últimos, yo diría que año y medio, pues ha provocado que hayamos tenido un montón de proyectos y de clientes que han implementado inteligencia decisional y inteligencia artificial un poco para intentar, digamos, controlar todo este tema de la morosidad desde un punto de vista de la tecnología y que esto además funcionalmente pues le haya resultado mucho más sencillo, ¿no? Eh, la arquitectura que nosotros tenemos cubre, digamos, una visión 360 del cliente. La idea es tener una especie de hub de inteligencia que pueda cubrir, si la entidad y el cliente así lo entienden,
todo el ciclo de vida de un usuario, ¿no? De un cliente financiero, desde admisión, comportamiento, cobranzas, fraude, compliance, etcétera, y que todas las decisiones que se tomen, digamos, dentro de ese ciclo, pues sean coherentes, tengan sentido y, digamos, tengan el cliente, como bien dice el slide, en el centro de todo, ¿no? Al final, ese tipo de tecnologías lo que nos tiene que permitir es, sobre todo, digamos, herramientas y piezas low code. La idea es que cualquier usuario de negocio pueda tener el control 100% de la inteligencia de negocio, pueda cambiarla, pueda simularla, pueda implementar nueva inteligencia, etcétera, sin ayuda de tecnología y sin ayuda, por supuesto, también del proveedor informático, que en este caso seríamos nosotros, o el proveedor de soluciones, ¿no? Y todo eso con un time to market pues, muy inmediato y con total flexibilidad. Esa es un poco la idea de este tipo de tecnología, ¿no? Como decíamos antes, la idea es no solo cubrir esta parte de cobranza, sino cubrir todo el ciclo de vida, pero sí que es verdad que tenemos clientes y como os decía, en los últimos meses o los últimos par de años, que han implementado toda esta parte de Digital Collections como algo prioritario, ¿no? Y como un primer paso para ir creando ese hub de inteligencia posterior. Cuando hablamos de Digital Collections, hablamos de una solución que está pensada en principio, aunque también se puede implementar on-premises, pero sí es verdad que la mayoría de nuestros clientes lo utilizan como lo que nosotros llamamos Decision as a Service, lo utilizan en la nube y la idea es combinar inteligencia de negocio, es decir, que la entidad puede implementar todas esas reglas y todos esos modelos analíticos, etcétera, toda esa inteligencia de negocio que vaya un poco conduciendo ese proceso de recobro, eh, pero al mismo tiempo que también se puede implementar inteligencia de canal, tenemos redes neuronales que entienden el lenguaje natural, chatbots inteligentes, asistentes virtuales, etcétera, etcétera, para que trabajen conjuntamente, ¿no? Las diferentes inteligencias, digamos, controlando las diferentes partes del ciclo de cobranzas y se puede hacer un recobro digital, ¿no? Como muestra el título, de una manera, digamos, prácticamente autónoma, ¿no? Nosotros tenemos clientes que depende un poco también, es verdad, del ciclo de la deuda que estemos intentando recobrar. No es lo mismo recobrar deuda de 0 a 60 que más de 180 días, por decir algo, ¿no? O fallidos. Pero que para esos buckets tempranos, entre 0 y 90 o algo de este estilo, la automatización debería ser rondando el 100%, ¿no? Esto es un poco la idea, que el proceso se pueda llevar de inicio a fin con el cliente, con el deudor final, de una manera prácticamente automática y con un control absoluto de la inteligencia, tanto de negocio como conversacional, de canal, etcétera, por parte de la entidad, ¿no? Em, Esto es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? De combinar ambas tipos de inteligencia. Es importante también entender que la suite está pensada para que pueda ser integrada con prácticamente cualquier cosa. Todos son web services, todo es Java, todo es, digamos, XML, etcétera. Pensado para que pueda ser integrado en cualquier tipo de arquitectura de cliente, pensado también para que se puedan incorporar todo tipo de datos e informaciones externas que pudiesen ser necesarias, con piezas de la arquitectura permitiendo justo esto, ¿no? Crear conectores e importar información que luego entre en el proceso decisional. Y con integraciones de salida, pues desde asistentes virtuales inteligentes, como decimos aquí, a cualquier otro tipo de canal, ¿no? De hecho, una de las cosas que ya en un proceso avanzado de recuperaciones funciona bastante bien es tener no solamente modelos analíticos funcionales, ¿no? Que decidan qué cobrar y a quién cobrar en cada uno de los buckets, sino cuál es el canal más adecuado para cada uno de los clientes, en qué momento del día, etcétera, etcétera. Todo eso se puede generar inteligencia y se puede automatizar, ¿no?
Bueno, esto es un poco la arquitectura vista de una manera muy simple, por supuesto, que tenemos implementada en la nube, en el cloud. Pues como veis ahí, pues desde piezas de decision management, piezas que entienden el lenguaje natural, que son capaces de entender y de interpretar documentos si esto fuese necesario, extraer la información relevante, incorporarla al proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Y como decíamos antes, también la generación de cualquier tipo de conector que fuese menester. Pues una manera bastante sencilla de implementar esto es si lo hacemos a través de un proceso no síncrono, a través de un proceso batch. Es decir, pues hay entidades que todas las noches cargan, digamos, en un fichero, ¿no? O algo similar, digamos, el bucket con todas las deudas que tienen. Estas se reevalúan por el motor, se decide cuáles son las acciones a realizar en el día siguiente. En el día siguiente esas acciones se ejecutan y a la noche siguiente se le actualiza al motor diciéndole qué es lo que ha pasado, ¿no? Pues si resulta que había una deuda que tenía una promesa de pago pero no ha sido cumplida, pues el motor, por ejemplo, pues en ese proceso de por la noche a esa deuda probablemente la reevaluará y le asignará una estrategia pues un poco más digamos, contundente, ¿no? En ese sentido, eh, basado en esa ruptura de la promesa de pago, etcétera, ¿no? Quiero deciros que eso es una manera bastante sencilla de montarlo con una integración bastante ligera, ¿no? La integración, desde luego, con lo que tiene que ver con asistentes virtuales y todo lo que veis ahí de lenguaje natural, por nuestro lado también está, digamos, viene bien integrada de caja. Eh, y todo esto, pues, también se puede integrar en vuestros vía SDK, en vuestras aplicaciones, tanto móviles como web, etcétera, ¿no? Una manera también bastante sencilla de hacer esto es cuando alguien tiene una deuda, se le envía un link vía SMS de parte de la entidad, imaginaros. Él clica en ese link, se abre un asistente virtual inteligente y a partir de aquí, pues digamos que todo el proceso se lleva a cabo. Diciendo, mira, tiene usted una deuda con la entidad, la quiere pagar, no la quiere pagar, no puedo, pues explíqueme por qué no puede, pues quiere que renegociemos un plan de pago diferente, etcétera. Bueno, y eso puede terminar, desde luego, incluso en la firma de un documento a través de una plataforma de firma digital, o puede terminar con un primer pago a través de tarjeta porque hayamos integrado un sistema de pago con tarjeta al final del proceso, ¿no? Algo de este estilo, para que os hagáis una idea, ¿no? de lo que estamos hablando. Eh, Desde el punto de vista de negocio, de la lógica de negocio, bueno, pues ahí tenemos una panoplia de herramientas que nos permiten implementar lógica compleja, desde árboles de decisión, reglas de decisión, modelos analíticos, modelos de machine learning, bueno, pues toda una serie de piezas con la que el usuario de negocio, el usuario final, debe ser capaz de implementar y simular estrategias. Y luego hay posibilidades de montar campeón desafiantes, tener dos o tres estrategias funcionando a un tiempo, digamos, con el target del mismo segmento de deudores la arquitectura permite ir midiéndolas, entender cuál es mejor, cuál no, etcétera. Y bueno, pues la que es mejor tomarla como campeona y ya estamos de nuevo en posición de retarla con estrategias desafiantes de nuevo, ¿no? Em, Como antes decíamos, una de las cosas importantes que aquí es que seamos capaces de segmentar bien la cartera y que a esa y a cada uno de esos segmentos seamos capaces de generar la estrategia más adecuada, ¿no? Y esto pues no es tan evidente y por eso temas como lo que hablábamos antes del campeón desafiante, etcétera, de poder retar estrategias que tenemos en funcionamiento con estrategias que se nos han ocurrido que podrían ser mejores y que la arquitectura nos mida esos resultados y nos vaya proponiendo las mejores estrategias,
pues es una buena manera, ¿no? De estar en un proceso de mejora continua, que también es otro de los objetivos de este tipo de tecnologías, ¿no? Em, Esto es un poco, pues, otra manera de ver la arquitectura que tenemos en la nube. Hay piezas que nos permiten segmentar, generar estrategias. Podemos también, las estrategias, hay entidades en que esas estrategias son bastante más complejas que el decidir qué hacer con una deuda, ¿no? Yo, pues, enviarle un SMS el día 2 con este texto, y si no pasa nada, pues enviarle un email el día 5 con este otro script, y luego hacer una llamada, etcétera, etcétera. Pero también podemos, digamos, ir bastante más atrás. Hay entidades que lo que hacen es que todos los días revalúan su cartera de deuda y empiezan decidiendo si esa es una deuda que puede ser vendida, integrada en una cartera de venta, o que quieren gestionar, o que quieren gestionar como entidad, ¿no? Y si es el caso de gestionarla como entidad, pues ahí pueden decidir si la quieren gestionar internamente o la quieren enviar a una agencia de cobro. eh, y también hay maneras de medir el performance que están teniendo las diferentes agencias de cobro, y en base a ese performance decidir a qué agencia le envío qué tipo de deuda, ¿no? Puede haber gente que sea mejor gestionando deuda de tarjeta de crédito y agencias que sean mejores gestionando deuda de telcos, ¿no? Por decir algo, o de hipotecas, ¿no? Eso también es importante y puede formar parte de esa inteligencia ya bastante más sofisticada, ¿no? Hay gente que efectivamente ha llegado a sistemas pues ya con una sofisticación importante, ¿no? Em, En cuanto a ser capaces de manejar esos otros tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia conversacional con el cliente, bueno, pues yo creo que es bastante obvio. Desde la aparición de ChatGPT hemos tenido que explicar mucho menos, la gente lo entiende bastante más rápido. Pero la idea es esa, es que seamos capaces de entender lo que nos dice nuestro cliente, eh, de llevarlos por un diálogo que en una buena parte del mismo va a ser un diálogo bastante cerrado. ¿Usted quiere pagar su deuda o no? Bueno, esto no hay mucho más que entender, pero sí puede haber partes de ese diálogo en donde sí es importante, ¿no? Aplicar inteligencia artificial y técnicas de entendimiento del lenguaje, pues, por ejemplo, en temas de, pues, explíqueme usted cuál es su problema o por qué usted no puede pagar, etcétera. Bueno, pues es importante que tengamos tecnología que nos ayude a entender lo que nos están diciendo, y a partir de ahí seamos capaces de operacionalizar, porque todo esto, digamos que es útil en tanto en cuanto nos ayude en el negocio del día a día, ¿no? Y por lo tanto, eh, todos nuestros algoritmos de entendimiento del lenguaje natural están pensados para eso, ¿no? Para entender las intenciones, para entender los problemas, y a partir de ahí, bueno, pues que eso seamos capaces de modelizarlo en esa estrategia de negocio y proponer soluciones o alternativas, ¿no? Si nos parece interesante, ¿no? Y como antes decíamos, bueno, pues la facilidad de uso, que todo sea muy user-friendly, que el usuario pueda cambiar tanto diálogos como inteligencia de negocio, como cualquier otra cosa, por ellos mismos, sin tener que utilizar, sin tener, digamos, que servirse de los departamentos tecnológicos, ¿no? Para que generen desarrollos. Eso yo creo que es básico, ¿no? Para nosotros y para la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Bueno, ahí veis algunos screens de un diálogo, ¿no? De un diálogo de recuperaciones. Por supuesto, esto puede estar en cualquier idioma, es multimoneda, etcétera, ¿no? Puede manejar varias entidades a un tiempo, y demás, ¿no? En ese aspecto no debería haber ningún problema. Y como veis también ahí, bueno, pues es posible conectarlo, pues, desde plataformas de firma digital hasta plataformas de pago con tarjeta, etcétera, ¿no?
Ese puede ser un proceso típico, ¿no? De un flujo de cobranzas, ¿no? Utilizando en este caso, antes hablábamos de los SMS, de enviar un link, abrir un chatbot, etcétera, pasarelas de pago integradas. Y también es importante, y esto la tecnología también lo permite, que en un momento dado, si es necesario, sea capaz de moverlo a un agente externo, ¿no? La plataforma permite, la arquitectura permite definir agentes externos en donde si en algún momento del proceso, por algún motivo, ¿no? El algoritmo de entendimiento del lenguaje natural se queda, digamos, entra en bucle, por decirlo de alguna manera, que no debería, pero o no es capaz de resolver algo porque excede sus competencias y eso ya es una decisión pues más humana, ¿no? Digamos que algorítmica, pues es posible, ¿no? Que la tecnología transfiera directamente a un agente humano y que él pues finalice el proceso, ¿no? Toda la información, tanto la que entra en el proceso como la que luego se genera, ¿no? Con las respuestas y con las acciones para cada una de las deudas, obviamente todo eso luego se integra y vuelve a la entidad para que lo maneje dentro de su data warehouse, pues como entienda pertinente, ¿no? Y por contaros un caso de uso, ya que nos estamos acercando a esa media hora que dijimos, bueno, pues esto es una entidad de financiación al consumo, aquí europea, que opera en España y Portugal. Ellos bueno, pues tienen un alto volumen de operaciones y obviamente, bueno, pues tienen cierto porcentaje de mora, ¿no? Como es obvio. Ellos empezaron utilizando la plataforma un poco para esa fase de cobro temprano, que en algunos casos realmente no es ni recobro, ¿no? Es simplemente pues que no se ha pagado la cuota, pero no se ha pagado la letra, pero no tanto porque haya un problema detrás, sino porque bueno, pues puede haber sido un olvido, o un fallo del banco o demás, ¿no? Este era un problema importante que ellos tenían y que afectaba a un porcentaje importante de la deuda en esa etapa. Tenían un call center con el cual bueno, se dedicaban a llamar a la gente y poco a poco iban digamos, solventando ese tema, ¿no? Lo que han hecho aquí es esto, es integrar toda esa parte de inteligencia de negocio y también la parte, y aquí sí que ellos utilizan prácticamente y únicamente el asistente digital, pues envían, en este caso, no a través de un link, porque ellos lo han integrado dentro de su app móvil, se genera un mensaje dentro del app y a partir de ahí, cuando el cliente, ¿no? Entra en ese mensaje, se abre un chatbot y se lleva todo un proceso de, diga, mire, usted no ha pagado el recibo de este mes, no sé si ha pasado algo, etcétera. Bueno, y pasaron más o menos de un 20 y pico por ciento de cobro real y casi un 80 de necesidad de recordatorio, algún tipo de intervención manual, a prácticamente más del 90% de los recibos se pagan con normalidad y si no o sea, utilizando ese recordatorio, ¿no? Y ese asistente virtual, ¿no? A partir de aquí, bueno, ellos empezaron primero en un solo país, en España, luego lo extendieron a Portugal y a partir de ahí, bueno, pues ya están utilizando esta misma plataforma, pero ya con deuda un poco más antigua. Se movieron de 30 a 60 y ahora están entre 30 y 120, ya con estrategias más puramente de cobro en sí. Bueno, pues segmentando el portfolio, que es amplio, porque ellos tienen personales, tienen tarjetas, tienen crédito auto, etcétera, y tienen estrategias diferentes para cada uno de los portfolios, ¿no? Em, los resultados, bueno, pues los resultados que están teniendo en este momento, ya combinando, digamos, todo el proceso integral de recobro que están haciendo con deudas en diferentes fases,
pues han logrado reducir un 25%, ¿no? La cartera de deuda, lo cual es una cantidad importante para ellos y una manera de liberar provisiones que en España, el Banco de España mira eso con lupa. La respuesta que han obtenido por parte del usuario o del cliente pues ha sido francamente buena, no solo en el hecho de que se ha aumentado mucho el cobro de las deudas, sino también en la experiencia de cliente. Y eso es importante, ¿no? Porque como ellos dicen, un cliente que no paga no tiene por qué ser un cliente malo. Eh, entonces, la idea es, bueno, pues plantear esto como servicio e intentar al mismo tiempo que se recobra la deuda, pues fidelizar al cliente, ¿no? Que es un poco la cuadratura del círculo, pero también es un poco la tendencia, ¿no? Que estamos viendo en muchas entidades, ¿no? Que los procesos de recobro cada vez más tienen una componente, ¿no? De fidelización de cliente, ¿no? Y ellos sí lo tienen integrado con una pasarela de pago y bueno, pues el pago directo a través de tarjeta de crédito y utilizando esa pasarela de pago, pues es una de esas vías que no tenían contempladas, que han integrado y que les está dando un muy buen resultado, ¿no? Y esto era un poco lo que os queríamos contar en estos 30 minutos. Creo que hemos más o menos cuadrado el tiempo. Y a partir de ahí, Paula, no sé si tenemos preguntas, cuestiones o temas que Sí, comentar a Antonio. continuación. Primero agradecerte por tu tiempo, por esta presentación sumamente valiosa para todos. Tenemos un par de preguntas, entonces voy a ir haciéndote de a una y vamos aprovechando así estos minutos. Muchas gracias a vosotros y te lo agradezco, Paula. Vamos con ello. A ti. ¿Esta gestión de cobranza se puede hacer a través de WhatsApp o solo se puede hacer a través de WhatsApp el mensaje de recordatorio? Bueno, esa es una buena pregunta. Vamos a ver, nosotros tenemos una plataforma propia que se integra vía SDK. Esto es un tema un poco más técnico, pero que se puede integrar dentro de dentro de las aplicaciones del cliente, pues de una manera muy sencilla, ¿vale? Sea estas aplicaciones, el website, o estemos hablando de la banca móvil, ¿no? Y eso permite, bueno, pues digamos, el uso de un montón de elementos, como pueden ser carruseles, se pueden desplegar PDFs, bueno, pues hay toda una serie de elementos, pues digamos que aparte de muy visuales, pues en algunos casos, pues muy útiles, ¿no? Pero aparte de esto, efectivamente, esto también se puede integrar en plataformas de mercado, ¿no? Entonces tenemos clientes que están utilizando WhatsApp, tenemos clientes que están utilizando Telegram, bueno, hay diferentes plataformas, ¿no? Con las que se puede integrar sin mayor problema. La ventaja que tiene WhatsApp, por ejemplo, y porque la pregunta iba dirigida claramente ahí, es que efectivamente es una plataforma conocida y que además, pues aquellos que lo tengáis integrado para otro tipo de procesos, ¿no? O de contacto con vuestros clientes, pues ya está ahí y no genera ningún tipo de dudas. Sí es verdad que es menos visual. En un WhatsApp pues no puedes generar pues carruseles o otro tipo de cosas que vía tecnología que hemos desarrollado nosotros, sí. Pero sí, se puede integrar en WhatsApp y en bastantes otras plataformas de mercado, ¿no? Perfecto. Y para preguntarte aún sobre la plataforma, nos dicen, quisiera validar cómo mitigan en el área de cobranza los bloqueos de WhatsApp. Cuando hablamos de bloqueos de WhatsApp, vamos a ver, los clientes que están utilizando WhatsApp, que han integrado WhatsApp dentro o sea, nuestra interfaz de WhatsApp dentro de su arquitectura. Nosotros tenemos un acuerdo con WhatsApp para utilizar la tecnología y integrarla dentro de nuestro entorno. O el cliente tiene también ese acuerdo, ¿no? El WhatsApp for Business. Y a partir de ahí, pues no debería haber mayor problema. No sé muy bien a qué se refiere con los bloqueos de WhatsApp,
pero los clientes que están utilizando esto a través de WhatsApp no soy yo consciente de que estemos teniendo ningún problema, ¿no? La persona que nos ha hecho esto, si nos lo quiere luego quizás enviar un email o contárnoslo un poquito más en detalle, pues vemos exactamente a qué se refiere, ¿no? Pero vamos, tenemos toda una serie de clientes. Aquí aquí en España hay un par de compañías de seguros, un banco también que lo están utilizando vía WhatsApp y no soy consciente de ningún bloqueo. Habría que entender qué son los bloqueos y lo vemos más en detalle, ¿no? Sí. Listo, no, ahí nos contestaron que súper clara la respuesta. Mil gracias, Antonio. Ah, perfecto. Muy bien. Y Estupendo. nos preguntan también, y creo que para profundizar un poquito, ¿qué medidas de seguridad existen para proteger los datos de los clientes y garantizar que la experiencia del usuario pues, sea segura? Ya, ya. Es una muy buena pregunta. Nosotros, no solamente la suite de Digital Collection, sino toda la plataforma decisional eh, que se utiliza en el cloud está instalada en Amazon Web Services. Es decir, nosotros no tenemos servidores propios, nunca hemos optado por ese tipo de política. Hemos querido buscar una plataforma segura de mercado que todo el mundo conoce y muchos están utilizando y que además esté validada digamos, sea fácil de validar por los reguladores bancarios, ¿no? Nosotros trabajamos también con muchos bancos, ¿no? Como decíamos antes. Y en ese sentido, bueno, pues Amazon Web Services digamos que tiene, ¿no? Todos los requisitos en ese sentido, ¿no? Estamos trabajando con un montón de bancos, tanto aquí, como decíamos, en España, como en algunos países de Latinoamérica, pero desde luego la GDPR, la Ley de Protección de Datos aquí en Europa y en concreto en España, ¿no? Que no es ni más ni menos que una transposición de la Directiva Europea, es muy estricta en ese punto, ¿no? Y bueno, pues antes hablábamos de clientes y bancos como Santander u otros que ya nos podemos imaginar que no son precisamente las en esto. Entonces, ahí, bueno, pues nos aprovechamos de todas las ventajas y normativas que tiene Amazon Web Services y aparte de eso, nosotros tenemos un delegado de protección de datos, que es una cosa que nos pide la ley y toda una serie de sistemas y medidas de encriptación, etcétera, etcétera, que nos permiten estar compliant con la legislación europea y por lo tanto, pues si cumplimos la legislación europea y americana, en este caso, pues el resto de legislaciones les tenemos ahí también controladas, ¿no? Buenísimo. Antonio, y tenemos una última pregunta. Si alguien más tiene, les pedimos que nos las dejen a través del QA o del chat y te voy leyendo esta última pregunta. Vemos que reducen hasta un 25% la cartera vencida. ¿Ese dato es para bancos o fintechs? Y ligado a esto también, dentro de las opciones en el mercado, ¿qué hace a GDS diferente? ¿Cuál es su valor agregado? Claro. Ese 25% eh, está en el case study que os hemos puesto. Esto es una financiera. Esto es una financiera, una compañía de financiación al consumo que, como os decía antes, pues se dedica a todo el mundo, a toda esta parte de financiación de tarjeta de crédito, préstamo auto y préstamo al consumo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo diría que está un poco a medio camino, quizás entre un banco y una fintech, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que nos diferencia? Eso es una buena pregunta. Y yo os diría que nos diferencia quizás tres o cuatro cosas, ¿no? La primera es ese concepto de usabilidad y de no tener que codificar informáticamente nada en nuestra plataforma, ¿no? Todo es muy drag and drop, todo es muy gráfico y todo está pensado, es tecnología hecha por usuarios, en este caso de riesgos o de cobranzas, para ser utilizada por usuarios de riesgos o de cobranzas, ¿vale?
desde la inteligencia de negocio hasta la inteligencia de canal, el entrenamiento de los algoritmos conversacionales, etcétera, etcétera. Todo está pensado para que el usuario de negocio sea quien lo haga y no tenga que depender de tecnología y, por supuesto, de nosotros. Eso es un punto. Otro punto, yo os diría que puede ser la escalabilidad. Con la misma funcionalidad de la que estamos hablando, pues es perfectamente posible empezar en un servidor pequeñito y terminar en un data lake, si este fuese el caso, ¿no? Y todo esto sin tener que tocar absolutamente nada de la lógica, tanto funcional como conversacional, o de otro estilo que se haya implicado. Todo eso migra y escala de manera automática sin tener que hacer nada. Lo único que hay que hacer es, bueno, pues si antes había un motor para un servidor Unix y ahora quieres moverlo a un data lake, pues tenemos un motor que es capaz de interpretar esa misma lógica sin tener que hacer nada, pues en data lake, y donde antes procesaba 100.000 clientes, ahora procesa 10 millones, ¿no? Eso yo creo que también es importante. También es importante toda esa parte de simulación, de campeón desafiante, etcétera, etcétera. Esa idea de proceso de mejora continua, ¿no? Que tú seas capaz por ti mismo, ¿no? Como usuario de negocio, de implementar toda una inteligencia y luego seas capaz de retarla, seas capaz de ir generando nueva lógica y nuevas estrategias que reten a la que tú tienes, y que seas capaz de medirlo, ¿no? Que la arquitectura te permita medirlo y te permita decidir, basado en información y datos, cuál es mejor, y puedas, digamos, cambiar o hacer un switch entre esa estrategia retadora y la estrategia que tenías en producción, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues tener la retadora funcionando. Yo te diría esos tres temas, y me acuerdo en otros cuantos, pero quizás esos tres pueden resumir un poquito, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Antonio, mil y mil gracias por tus respuestas. Nos vamos con una última pregunta antes de despedirte. Y nos dicen, la cobranza es un punto de dolor muy importante para nuestra operación. Me interesaría ver una demo. ¿Es posible conectarse a mi core bancario y diferentes sistemas que se usen? Y, a ver, desde luego lo de ver la demo, absolutamente, es parte de nuestro trabajo, ¿no? El que las entidades lo puedan ver y lo puedan evaluar. Nosotros ahí hemos ido un poquito más allá de tener demos, tenemos un entorno sandbox en donde se pueden, bueno, pues en muchos de los casos estamos generando o construyendo pequeños pilotos que permiten a las entidades poner en producción un trocito pequeñito de su portfolio, eh, con una serie de estrategias pues, muy focalizadas y muy centradas en ese portfolio, con un diálogo también pues, muy centrado en eso y demás, pero para que un poco siguiendo esa vía de Santo Tomás, ¿no? De aquello de tocar y creer, pues para que no sea el PowerPoint el que nos digamos, intente convencer, sino que sean los datos reales, ¿no? En estos casos, pues la entidad lo tiene funcionando 2, 3 meses, vamos viendo los datos, cómo mejora esto con respecto a lo que tenía, etcétera. Y yo lo que sí os puedo decir, y te puedo decir, Paula, es que yo creo que en el 100% de los casos, quien ha entrado en un piloto en nuestro sandbox ha terminado implementando la solución porque los resultados son buenos y un poco cubre lo que he intentado contaros, ¿no? Pero yo creo que esa parte también de que las entidades y los clientes puedan tocar y ver es quizás otro tema que nos puede, de alguna manera, diferenciar de, de otros competidores en el mercado. Perfecto, Antonio, de nuevo, muchísimas gracias. Están todos muy interesados en que desde su equipo puedan compartirle la grabación a los asistentes. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por compartir esta información con nosotros y a todas las personas que se conectaron también.
Esperamos tenerlos de nuevo en otro espacio Colombia FinTech. Mil y mil gracias y un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias a vosotros, Paula, a la organización y, por supuesto, a todos los que nos han dedicado este trocito de su tiempo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buen día para todos. Hasta luego, buen día.